Nuestro tema de hoy entonces, en primer lugar, es la sepsis. Sepsis y shock séptico. Tenemos que definir muy bien estas dos situaciones clínicas. Hablar de sepsis y shock séptico no es solamente para el campo de la infectología o de la clínica médica o de pediatría, sino incluye a todas las especialidades. Nosotros los cirujanos combatimos la infección, combatimos la sepsis. Tenemos pacientes muchas veces con sepsis y tenemos pacientes que entran en shock séptico y tenemos que saber definir y saber tratar al paciente, al enfermo que presenta estado de sepsis y shock séptico. ¿Alguien levantó la mano? Sí, les escucho. ¿Qué tal, doctor? Todavía no empezaste a grabar, ¿verdad? Ya empecé. ¿Por qué? No, preguntaban más. Gracias. Estoy grabando con una aplicación, no con Google Meet, porque no permite grabar, pero estoy grabando mi pantalla. Es una grabación de pantalla. Pues les paso. Si quieren volver a mirar, o para los que hoy no están, no quieren estar. ¿Alguien más? No, nada más eso queríamos preguntarle, doctor, porque estamos acostumbrados a que cuando un docente graba su clase aparezca, pero si usted está usando otra aplicación, entonces... Otra aplicación. Muchas gracias. No es vía Meet. Ahí te aparece luego. No, este es una grabación de pantalla. Es lo que yo uso para preparar los videos para mis alumnos. Pues miro, incluso puedo editar. Bueno, ¿qué es la sepsis entonces? Para empezar debemos decir que sepsis o septicemia es lo mismo, porque muchas veces van a encontrar ustedes la palabra sepsis y en otros libros encuentran la palabra septicemia. Es lo mismo, dicho de diferente manera nomás. Pero antes de definir la sepsis, debemos definir qué no es la sepsis, porque hay mucha confusión para mucha gente. Generalmente se define muy mal, y al definir mal obviamente no se comprende, y al no comprender bien, entonces el tratamiento también no es el correcto. En primer lugar, entonces, sepsis no es una infección generalizada, como la gente dice. Precisamente, algunos médicos me suelen decir, tiene una infección generalizada. Pero es un concepto muy popular. Yo suelo escuchar en la tele que dicen, tiene una infección generalizada, o la gente dice, pero no es un concepto médico. Este concepto de infección generalizada debe borrar de sus mentes si es que creían que la sepsis es una infección generalizada. No existe tal cosa. A veces escucho también decir, tiene una sepsis generalizada, lo que significaría que hay una sepsis localizada. No existe sepsis localizada ni generalizada. Sepsis es sepsis, como dice ahí. Algunas veces se dice es una sepsis leve o una sepsis grave o una sepsis severa. Tampoco tal cosa existe. No es correcto. No existe sepsis leve porque la sepsis es grave. Entonces tampoco hace falta decir sepsis grave porque la sepsis es grave. Sepsis es sepsis y punto. Sin apellido. Lo que se le agrega generalmente es sepsis de origen tal. Una sepsis puede originarse en una infección abdominal o pulmonar o en la piel o en algún otro sitio u órgano.
Entonces suele decir sepsis de origen abdominal, por ejemplo. Eso sí es correcto. Sepsis tampoco es una infección de la sangre, porque esto tampoco también se suele decir. No es una infección de la sangre. De hecho, en los hemocultivos es muy bajo el porcentaje de casos donde se obtiene un cultivo positivo. Sepsis no es lo mismo que SIRS. Aclaremos también esto, porque algunos definen sepsis como SIR. Cuando le preguntamos qué es sepsis, dicen es una inflamación sistémica generalizada que se caracteriza por, y empieza a citar los criterios de SIRS. No es lo mismo. SIR no quiere decir sepsis y sepsis no quiere decir SIR. En la clase pasada nosotros estuvimos hablando de SIRS y definimos cuáles son los criterios de SIRS, que deben conocer muy bien a propósito, pero no pretendan definir como sepsis los criterios de SIRS, porque no es lo mismo. La sepsis no se transmite. Esto es importante para la gente, para explicarle a la gente. No es algo que pueda uno transmitir o que a uno le transmitan, ¿verdad? No es así. Tampoco es 100% mortal, porque muchas veces creen la gente cuando se dice sepsis, está con sepsis, ya creen que es una sentencia de muerte, que sí o sí el paciente se va a morir. Y no es así. Vamos a definir la mortalidad de la sepsis, que no alcanza el 50% o ronda el 50%, pero que puede disminuirse más aún. De hecho, lo estamos logrando en estos últimos años. Jamás podrá ser entonces una sentencia de muerte. Solamente puede haber sepsis ante la presencia de una infección. Si no hay infección, no puede haber sepsis. Lo que hay es SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero no sepsis. Entonces, condición sine qua non para que haya sepsis, que el paciente esté con una infección. Pero no toda infección puede evolucionar a sepsis, pero sí puede evolucionar a sepsis. No todas evolucionan a sepsis, lo que quiero decir, pero tienen el potencial de evolucionar a la sepsis. Cualquier infección. Yo puedo tener una amigdalitis, no necesariamente va a terminar con un cuadro de sepsis, pero puede. Yo puedo tener una apendicitis o una diverticulitis. Lo más probable es que no va a terminar en sepsis, pero tiene el potencial de evolucionar a sepsis. Por separado, tenemos que estudiar qué es la sepsis y qué es el shock séptico. Y aquí voy a parar unos minutos para que ustedes puedan preguntar o comentar algo si quieren. No hay comentarios. Lo que dijimos hasta aquí. Pablo Martínez. Yo lo que recuerdo muy bien, y eso es algo que se me quedó siempre, es que cuando usted realizó una charla sobre sepsis, mencionó que toda sepsis es causada por infección, pero no toda infección puede causar sepsis. Claro. Y así es. No puede haber sepsis si no hay infección, porque ese es el punto de partida. Pero no toda infección también termina en sepsis. De hecho que la mayoría no. Terminamos curándonos de nuestra infección con la ayuda de los antibióticos, pero más con la respuesta de nuestro organismo a la infección. Cuando tenemos un cuadro infeccioso, cualquiera sea la localización, nuestro cuerpo es el que nos defiende. Tenemos sistemas de defensas. La curación rápida dependerá de qué tan buena es la respuesta de nuestro organismo.
o qué tan mala sea. A ver si termina en un mal desenlace. La sepsis es un problema mundial. Afecta, como dice ahí, a 30 millones de personas cada año, de los cuales 9 millones mueren cada año. La mortalidad varía entre el 15 y alrededor del 50%, dependiendo del país, dependiendo del hospital, dependiendo de los recursos con que se cuente y dependiendo mucho de la capacitación también del personal del área. Pero como les dije, no es 100%. La sepsis puede ser causada por bacterias, por infecciones bacterianas. Lo más frecuente, obviamente. También puede ser causada por virus y por hongos. Pero lejos, muy lejos, la principal causa siempre son las infecciones bacterianas. En el año 2016 se desarrolló una nueva definición de sepsis que es conocida como sepsis 3, porque es la tercera vez que los expertos del mundo se reunían en un congreso para definir los criterios de sepsis y las pautas de tratamiento. Y esto es lo que hoy día se conoce. No hay sepsis 4 hasta ahora. O sea que nos basamos en los criterios del año 2016. Y para que haya sepsis tiene que haber una disfunción orgánica. Disfunción orgánica quiere decir una falla de órganos. Órganos o sistemas. Entonces esto es clave en la definición de sepsis. Tiene que haber una disfunción orgánica. La OMS siempre se mantiene alerta y analiza los casos e insta a las organizaciones de salud del mundo a capacitar a los médicos en este tema de la sepsis, ya que es una causa muy elevada de mortalidad en el mundo. Por eso es que tenemos que hablar de sepsis tanto en materias quirúrgicas como materias clínicas, pediátricas. Todos los médicos deben conocer sobre sepsis, porque si dejamos el manejo de la sepsis a un grupo de médicos nada más, no vamos a ganar la guerra contra la sepsis. Nosotros vivimos en un mundo lleno de bacterias y tenemos que vivir en este mundo venciendo a estas bacterias para que no nos maten. Esa es la pura verdad. La sepsis entonces debe definirse como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Parafraseando, sería como una falla de órganos, sistemas, que puede ser mortal, pero que no necesariamente es 100% mortal. Por eso se define como potencialmente mortal. ¿Y qué es lo que causa esta disfunción orgánica? La mala respuesta del huésped ante una infección. Por eso les decía, la respuesta de nuestro organismo es la clave. Si la respuesta es buena, nos curamos. Si la respuesta es mala, bueno, entonces el desenlace es triste. En mi caso personal, yo tuve sepsis. Sí, tuve sepsis porque tuve varias fallas de órganos. La respiratoria, porque estaba con insuficiencia respiratoria, es una falla de órgano. Renal, porque estaba con falla renal. Y cardiovascular, 3 sistemas. En ese caso ya se dice falla multiorgánica, cuando son más de 2. Para la operacionalización clínica
tenemos que utilizar este score que se llama score de SOFA, SOFA. Significa evaluación secuencial de insuficiencia orgánica. En este caso relacionada con la sepsis. Cuando se puntúa 2 puntos o más, entonces ya se dice que el paciente está con disfunción orgánica, por lo tanto sepsis. Y estamos hablando de una alta mortalidad. Este es el score, la puntuación SOFA. Evaluación secuencial de insuficiencia o de disfunción orgánica. Esto se hace varias veces en el día. Y se tiene en cuenta la peor puntuación en 24 horas. Se tiene en cuenta el aparato respiratorio. Se tiene en cuenta la coagulación, en ese sentido las plaquetas. El hígado se evalúa con la bilirrubina. El sistema cardiovascular con la presión arterial media y su manejo. El sistema nervioso central con la escala de Glasgow. Y la función renal con la creatinina. Entonces se puntúa del 0 al 4. 0, 1, 2, 3 o 4 puntos. Simplemente con 2 puntos o más ya podemos decir que hay falla orgánica. Este score se utiliza mucho en el área de internados o más aún en la unidad de cuidados intensivos, porque tenemos varios puntos que llenar, varias puntuaciones. Entonces, no existe una forma más rápida de diagnosticar, más fácil, más sencilla. Se ha inventado por eso lo que se conoce como el Quick SOFA. Quick SOFA significa simplemente hacer un SOFA de una forma rápida. Una forma rápida en el área de urgencia, donde quizá no tenemos todos estos valores. Sin embargo, podemos tener otros valores más rápidos y más sencillos. Entonces, esto se utiliza mucho en el departamento de urgencias, en entornos extrahospitalarios como consultorios. Y si tenemos 2 de los siguientes 3 criterios, entonces ya podemos decir que el paciente tiene sepsis. Quick SOFA. Los criterios del Quick SOFA son la frecuencia respiratoria igual o mayor de 22 respiraciones por minuto, alteración del estado del sensorio con la escala de Glasgow, se define cuando es menos de 13, o sea, 12 para abajo, y la presión arterial sistólica igual o menor de 100. Tenemos 3 criterios, pero con 2 de los 3, si nuestro paciente está con un cuadro infeccioso, entonces ya podemos concluir que el paciente está con sepsis. Bueno, aquí hago nuevamente una pausa para escuchar algunos comentarios. Les escucho. ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Me pueden decir? ¿No hay comentarios? Para mí está todo muy claro hasta el momento, doctor. ¿Y para los demás? Para tenerlo así en observación continua, se le hace más el Quick SOFA ya que es más rápido, o se hace el SOFA más largo. Si estamos en el servicio de urgencias, no vamos a poder completar el SOFA. Vamos a hacer Quick SOFA. Ahora, si el paciente ya está en una unidad de terapia intensiva o terapia intermedia, se aplica la escala SOFA. Ya tenemos ahí los valores. Tenemos bilirrubina, tenemos hemograma, tenemos urea, creatinina. Entonces, se evalúa con SOFA. Pero cuando ustedes hagan guardia en la urgencia, llega un paciente con apendicitis aguda, peritonitis o alguna infección más, entonces utilizan Quick SOFA, que es más rápido. No hay tiempo para hacer SOFA en la urgencia.
Sí, María Cristina. ¿Se puede decir que la sepsis forma parte del SIRS? No, SIR es una cosa, sepsis es otra cosa. No tiene relación una con la otra. SIR, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es por mediadores inflamatorios que se liberan en el torrente sanguíneo y no precisamente de infección. Ever Vallejos. Doctor, mencionaste que con 2 criterios es suficiente para hacer el diagnóstico de una sepsis, ¿verdad? 2 de 3, sí. 2 de 3. 2 de 3. Bueno, sigamos entonces, ¿verdad? 2 de 3. O los 3, pero con 2 ya podemos decir. Paciente, ejemplo, paciente con una apendicitis aguda que llega con una presión arterial sistólica, digamos, de 80, 85, está hipotenso. Y además medimos su respiración y tiene 24, tiene 26, 28. Ese paciente está con sepsis. O está muy taquineico, ¿verdad? 4, 26, 28 por minuto y está con alteración del sensor. El paciente no está lúcido, tiende a dormir, está estuporoso, ese paciente está con sepsis. Por eso, 2 de ellos en combinación, pero generalmente llegan con los 3 criterios, ¿verdad? Pero con 2 ya podemos decir que ese paciente con un cuadro infeccioso está con sepsis. Esa es la cuestión. Bueno, ya que definimos sepsis, ahora definamos lo que es shock séptico. El shock séptico debe definirse como un subconjunto de la sepsis. Hay anomalías circulatorias, celular y metabólica, como dice ahí. ¿Cómo identificamos paciente con shock séptico? Porque les adelanto que no todo paciente con sepsis y que está hipotenso está con shock séptico. No, hipotensión no es sinónimo de shock. Para que se cumplan los criterios del shock séptico, debe haber algunos puntos. Nosotros necesitamos saber si el paciente está hipotenso. Pero si está hipotenso, lo primero que vamos a hacer es cargarle con suero fisiológico generalmente. Por lo menos 2 litros. Vamos a ver después cuánto centímetros cúbicos por kilo. Si la presión arterial media no sube más de 65 milímetros de mercurio y nos vemos obligados a administrarle drogas vasopresoras para levantar esa presión, entonces decimos que está en shock séptico. Y hay otra forma, midiendo el nivel de lactato en sangre. El lactato en sangre, si es más de 2 miliosmoles por litro, que es lo mismo que decir mayor de 18 miligramos por decilitro, depende del laboratorio, entonces decimos que el paciente está con shock séptico. Entonces, resumiendo, por ejemplo, paciente con neumonía, ahí podemos colocar apendicitis, diverticulitis, colecistitis aguda, peritonitis, cualquiera. Y además de la infección tenemos 2 puntos o más de la escala de SOFA, podemos decir que el paciente está con sepsis. Infección más 2 puntos de la escala de QI-SOFA, sepsis. La condición entonces es que haya una infección. Y si detectamos falla orgánica por la escala de SOFA, QI-SOFA, decimos que es sepsis. Para shock séptico, paciente con un cuadro de sepsis, pero que está hipotenso, no sabemos si es shock séptico, porque hipotensión no es sinónimo de shock. Entonces, está hipotenso, le cargamos con suero, hacemos lo que se llama reanimación hídrica, sueros, le administramos sueros intravenosos
Y si persiste la hipotensión, es decir, la presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio, entonces obligadamente le administramos vasopresores. El vasopresor más utilizado en la actualidad es la noradrenalina. Y si con eso recién la presión arterial media llega a subir a más de 65 milímetros de mercurio, concluimos que es shock séptico. El paciente está con sepsis y peor, está con shock séptico, lo cual eleva la mortalidad. Entonces, la otra forma es simplemente pidiendo directamente pidiendo lactato en sangre. Sacamos un poco de sangre, damos al laboratorio y nos informa más de 2 miliosmoles por litro, digamos que viene 2,8, 3, 5, 7, etc. Cualquier valor más de 2. Entonces concluimos que es un shock séptico. Esa es la forma entonces de diagnosticar shock séptico. Hay dos formas, como les digo: cargando suero y administrando droga vasoactiva, o directamente antes de hacer todo eso ya le pedimos lactato en sangre. ¿Qué es el lactato? ¿Por qué es tan importante esta sustancia? Medir esta sustancia, el nivel de esta sustancia en nuestra sangre. ¿Alguien me puede responder qué es el lactato para ustedes? Es un marcador de hipoxia, doctor. Hipoxia tisular. Sí. Cuando hay hipoxia tisular, es decir, no hay buena circulación, no llega el oxígeno, los tejidos tienen un metabolismo alternativo. En el ciclo de Krebs, si ustedes se acuerdan, alternativamente entonces se produce un metabolismo anaeróbico para que las células no mueran, sobrevivan, y producto de ese metabolismo anaeróbico se acumula el piruvato y el piruvato se convierte a lactato. Y ese lactato, cuando empieza a subir, significa que hay shock séptico. Entonces es muy rápido diagnosticar de esta manera el shock séptico, midiendo el lactato en sangre, lo cual es fácil y rápido. Entonces, las definiciones y criterios clínicos actualizados deben reemplazar las definiciones anteriores. Ya olvídense si alguna vez se les enseñó o leyeron otras definiciones de sepsis. No vale la pena aferrarse al pasado, a criterios que son confusos y que no ayudan. Estos nuevos criterios facilitan el reconocimiento más temprano y el manejo más oportuno, más rápido también de la sepsis en estos pacientes que tienen sepsis o que están en riesgo de desarrollar sepsis, ¿verdad? Un detalle importante, una premisa importante en sepsis es que muchas veces no importa de entrada al menos saber el foco, o sea, la causa. Hay que manejar la sepsis, cualquiera sea su origen, de la misma manera. Entonces de ahí surge un protocolo de manejo de sepsis, paquete de medidas iniciales del manejo de la sepsis. Esto surge también de unos expertos que tienen una página oficial que se llama Campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que se actualizan de tanto en tanto. La última actualización fue en octubre del 2021. Antes de esto, yo daba clases sobre sepsis y decía, la última actualización fue en el 2018. Y 2020 no hubo nada por la pandemia. 2021 ya se lanzó una nueva, no cambió mucho de hecho. Entonces, este protocolo de manejo pone en primer lugar, como primera medida o acción ante un paciente con infección y con sepsis, y dice: solicite lactato en sangre. Esto es clave, no hay que olvidarse de esto. Paciente con sepsis, ¿cuánto vino su lactato?
no se le pidió, me dicen algunas veces los médicos. Pero entonces hemos violado el protocolo, no hemos cumplido el protocolo. Y lo que nosotros como médicos tenemos que hacer es aferrarnos a los protocolos. Yo les dije en la clase pasada eso. Nosotros debemos hacer caso a lo que dicen los libros, lo que dicen los protocolos, porque este protocolo lo hicieron expertos en el mundo, no de un país solamente. Si el lactato en sangre, la primera medición del lactato en sangre viene elevado, y decimos elevado cuando viene más de 2 milimoles por litro, aquí ya decimos elevado, que puede venir de repente 1.8, 1.7, 1.5, 1.4, eso es normal. Consideramos elevado cuando es más de 2. En este caso, debemos medir nuevamente el lactato dentro de 2 horas o dentro de 4 horas como máximo, porque tenemos que hacer un seguimiento. No una vez, no. Un paciente con sepsis, dentro de 24 horas tendría que tener 3-4 mediciones de lactato para ver si nuestro tratamiento ha sido adecuado. Como segunda medida ante un paciente con sepsis es realizar los cultivos correspondientes, sobre todo hemocultivos, 2 muestras de sangre, a ver si rescatamos algún germen o algunos gérmenes. Pero no solamente hemocultivos, esto no hay que olvidarse, hemocultivos, claro, pero también puede ser al mismo tiempo tomar muestra para urocultivo, orina. Puede ser también una secreción purulenta, digamos que tiene una infección en la piel y se puede conseguir un poco de pus por punción con una jeringa o a través de una herida, entonces eso también se tiene que cultivar. Si es una infección respiratoria, se puede conseguir un poco de material respiratorio, esputo, y mandar a cultivo también, lo que se pueda cultivar. Pero no hay que olvidarse de que lo primero y más importante es cultivar las sangres. Bueno, comentarios. Primera medida, mida el lactato. Segunda medida, realice cultivos. ¿Qué opinan de esto? Doctor, entonces a la par se hace también la reanimación con suero, o solo se va directo a pedir el lactato. Todo de seguido. Acá no se puede perder tiempo, porque después de esto inmediatamente se tiene que hacer la reanimación hídrica. Un detalle que aquí estoy mostrando es que en sepsis 10 a 15% nomás el hemocultivo es positivo, en el mejor de los casos. En los mejores laboratorios del mundo, solamente en 10 a 15% se logra identificar el germen responsable de la infección. Peor todavía en laboratorios poco serios, donde no se procesa la muestra enseguida, donde no se controla bien o no tienen los suficientes caldos de cultivo, etcétera, etcétera. Entonces es menor aún. Y decíamos, todo es seguido. Inmediatamente después de la toma de cultivos ya se debe administrar los antibióticos intravenosos, todos, siempre de amplio espectro. No se empieza con amoxicillin, por ejemplo, en una sepsis. Es un antibiótico común, todo el mundo usa amoxicillin. Entonces usemos antibióticos potentes de generaciones más nuevas, calculando siempre los probables agentes causales de esa infección. Si pensamos que la infección originalmente fue causada por Staphylococcus aureus, pues debemos escoger un antibiótico adecuado. O si pensamos que probablemente son gram negativos o anaerobios, debemos usar los antibióticos adecuados. Entonces los antibióticos se escogen de acuerdo a nuestro conocimiento de la microbiología. Empezamos antibióticos, esto es muy importante. Antes de la 1 hora del diagnóstico de la sepsis, se deben administrar las primeras dosis de los antibióticos. Cuando uno está haciendo el cultivo,
Con el guante saca la sangre, terminó el cultivo, se saca la sangre, inmediatamente antibiótico. En ese momento la enfermera debe estar preparando los antibióticos. No es después de 1 hora, 2 horas de antibióticos, no, porque esto cambia la mortalidad. Está escrito que administrar antibióticos en menos de 1 hora del diagnóstico de sepsis, esto disminuye la mortalidad. Entonces, por favor, no demoren para administrar los antibióticos. Y como cuarta medida, administrar líquido intravenoso. Todo es seguido, recuerden. Cristaloides, suero. No administramos sangre, por ejemplo, en sepsis, porque acá no hay hipovolemia. El shock es distributivo. El shock séptico no es por hipovolemia. No es sangre, no es plasma, es suero. En entrada por lo menos. 30 mililitros por cada kilo de peso del paciente en 3 horas. Entonces hay que calcular si el paciente tiene, digamos, 100 kilos. Ejemplo, 100 kilos por 30. Porque es 30 ml por cada kilo de peso en 3 horas. Entonces, eso hay que calcular. 30 ml kilo peso en 3 horas. Probablemente te va a salir 3 litros. Y eso hay que pasarlo en 3 horas, no en 24 horas. Porque algunos hacen diagnóstico de sepsis y le ponen 3 litros en 24 horas. Exageradamente poco. Apenas se va a ir medio litro o menos en 3 horas, ¿verdad? Y la cuestión es que tiene que ir 30 ml kilo peso en 3 horas. Suero a full. Como quinta medida, y sobre todo si el paciente está hipotenso y no responde a la administración de sueros, utilizar drogas vasoactivas, los vasopresores, la noradrenalina. Esto para el tratamiento del shock séptico, ¿verdad? Porque la presión arterial media debe ser mayor a 65 milímetros de mercurio. Menos de 65 milímetros de mercurio de presión arterial media equivale a hipoxia tisular. No vamos a salvarle la vida si no le levantamos la presión arterial media. Hay que levantarla. No levantamos con suero, levantamos con noradrenalina. Pero tampoco hay que usar noradrenalina de entrada sin haber cargado con suero al paciente. En ese orden debe ser. Cuarta medida es suero y quinta medida noradrenalina y no al revés. Bueno, entonces a esto se refiere el paquete de medidas del manejo de la sepsis y del shock séptico. Nosotros no podemos llevarle a un paciente al quirófano, a un paciente quirúrgico, en un estado de shock séptico. Ese paciente no va a salir, ese paciente va a morir. Entonces, a esto se refieren los médicos muchas veces cuando dicen vamos a compensarlo. Eso equivale a levantar la presión arterial media. Eso equivale a que tiene que orinar, digamos, colocar una sonda vesical para medir la diuresis, una vía venosa central para medir también la presión venosa central. Una vía central es importantísimo para administrar esa cantidad de suero en tan poco tiempo. Y con esa vía venosa central medimos la presión venosa central. Y con la sonda vesical medimos la diuresis horaria. Y vamos a decir que está compensado cuando le estamos sacando del shock séptico. Porque llevarle así al paciente al quirófano no va a salir bien. El desenlace no va a ser lo que estamos esperando. Bueno, escucho más comentarios. Escucho, Jardín. Doctor, entonces los vasopresores sería solamente en caso de que el paciente ya entre en shock séptico, no si tiene sepsis nomás. No, la sepsis nomás no se usa vasopresores. Usamos suero, sí, pero no vasopresores. Ya. Gracias, doctor.
Mario, más. Ever, Doctor, solo la noradrenalina es el vasopresor que se usa o se puede usar otro más. hay otros vasopresores como la dopamina, como la dobutamina y otros. Pero la noradrenalina ha resultado mejor, da más beneficio al paciente. Entonces hoy día se utiliza más noradrenalina. No tener noradrenalina puede usar dopamina o dobutamina también. Natasha. Doctor, ¿cuál sería la dosificación de los vasopresores para administrar? Eso se utiliza en bomba de infusión. Se calcula en base también al kilo peso del paciente. Ahí en el dibujito ustedes están viendo un portasuero, hay sueros que están colgando y esto que está fijado por el portasuero es una bomba de infusión. Con eso se programa la cantidad de adrenalina que debe ser bien preciso. No es gotear, nomás se puede ir mucho, puede ir poco. Se calcula en base al kilo peso y se empieza de arriba para abajo. Es decir, la dosis más alta posible según el kilo peso especificado para cada uno. Y se va disminuyendo de acuerdo a las mediciones de la presión arterial. Y no al revés. No se usa a baja dosis y se va alzando de acuerdo a la presión si no responde. Se alza todo lo que se puede la dosis. Y si ya sube mucho, uno va bajando la dosis hasta dejar la presión un nivel que uno quiere, que no debe ser tampoco exageradamente alto. Llegue a superar los 65 milímetros de mercurio, la presión arterial media para nosotros ya da 70, 80, 85 de presión arterial media es más que suficiente. Las especificaciones de las dosis de noradrenalina, dopamina, eso no se preocupen. Está todo especificado generalmente. La enfermedad y todo ya saben de memoria porque generalmente la gente pone todo así en el lugar de trabajo de la forma de dosificar y utilizar la bomba de infusión. Por eso que estos pacientes deben estar en una urgencia donde mínimamente se cuente con personal capacitado y con equipamiento suficiente también. Porque es muy difícil hacer todo, porque además tiene que estar, tiene que estar monitorizado. Tiene que estar con los electrodos, la pared torácica, para estar viendo continuamente ahí su presión, su frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco también, su saturación de oxígeno, su eliminación de su canógrafo para ver la eliminación de dióxido de carbono. Tiene que estar muy monitorizado el paciente con bomba de infusión. Es un paciente a quien tenemos que dedicarle toda nuestra atención para poder sacarle de ese estado de sepsis. Así que hay que capacitarse para eso. Por eso que mucha gente no maneja y imprudentemente muchas veces se lleva al quirófano apto, no preparado y termina mal. Si no muere en el quirófano, muere después de las complicaciones que sobrevienen. ¿Algo más?